Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online El papel de la radioterapia en el tratamiento del cáncer de próstata, organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata 2022. Mi nombre es Carlos Mercader y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de informar sobre uno de los puntos de abordaje del cáncer de próstata, como es la oncología radioterápica. De esta forma, pretendemos proporcionar información real y veraz a los pacientes, para que puedan afrontar de la mejor forma posible la enfermedad. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Gemma Sancho Pardo, oncóloga radioterápica en el Hospital de Sant Pau. Recuerden que la ponente dispondrá de aproximadamente entre 30 y 40 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, le pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Sin más dilación, doy paso a la doctora Sancho Pardo. Hola, buenas tardes. No veo la pantalla. A ver. Buenas tardes. Quisiera saber si se visualiza la pantalla, por favor. Sí, doctora, se visualiza ¿Se ve? perfectamente. ¿Puedo empezar? Sí. Bueno, pues perdonar por el directo. Pues muy buenas tardes. La verdad es que para mí es toda una satisfacción poder estar aquí. Agradecer mucho a que me haya invitado a hablar del papel de la radioterapia en el cáncer de próstata. Yo, como ha dicho el presentador, soy oncóloga radioterápica, pero estoy especializada en el tratamiento de tumores urológicos y con mucha dedicación al cáncer de próstata. Entonces, pues bueno, para mí es toda una oportunidad poder estar aquí y hablar de la oncología radioterápica y qué puede representar, ¿no? Qué puede ofrecer la radioterapia en el tratamiento del cáncer de próstata. Y esto para nosotros es importante. Voy a ver si puedo cerrar aquí, porque si no. Es importante que haya divulgación, que tengamos conocimiento de la radioterapia, del tratamiento con radioterapia, porque es un gran desconocido todavía y además porque tiene mala fama, ¿no? La radioterapia quema. Entonces, bueno, pues con esta presentación me gustaría un poquito desmitificar la mala fama de la radioterapia y dar un poquito de conocimiento en cómo puede contribuir esta radioterapia en el tratamiento del cáncer, porque todavía nos siguen llegando muchos pacientes que llegan y entran a nuestras consultas con la cara baja, afligidos, porque el urólogo, que habitualmente es el especialista que va a hacer el diagnóstico, le ha dicho que tiene un cáncer de próstata, le ha dicho que este cáncer está localizado, pero que no lo puede operar y que lo van a derivar a un servicio de oncología radioterápica para que le hagan unas sesiones de radioterapia. Y es cierto, es así, pero un poquito el paciente lo percibe como una desgracia, ¿no? De que no va a ser operado, no van a poder sacar ese tumor, esa próstata, y quiere decir pues que esto ya está muy mal, ¿no? Y lo que quiero yo pues ahora un poquito es revertir esta situación y que ayudarles a interpretarlo de otra forma. ¿Por qué? Pues porque el cáncer de próstata es verdad que es global, pero hay que ponerle nombres y apellidos. Y nosotros, para poner nombres y apellidos, lo que tenemos que hacerlo es clasificarlo en grupos de riesgo. Para ello es muy importante tener toda la información que nos va a dar pues, el PSA, ese análisis que les han hecho y que ha llevado al diagnóstico del tumor de próstata, saber también la extensión de la enfermedad y también tener el informe de la biopsia, ¿no? Lo que ha salido en esa biopsia, cómo de agresivo es ese tumor. Y algunos datos más, y con todo ello nosotros, sobre todo cuando lo estamos en el comité de tumores y tenemos ya toda la información del paciente, los clasificamos en grupos de riesgo. Y en función del grupo de riesgo administraremos o indicaremos un tratamiento u otro. Y si miramos las guías oncológicas internacionales y todos los especialistas que nos dedicamos al cáncer de próstata nos basamos en estas guías, y esta pues por ejemplo es la americana, pues pueden ver
aquí EBRT, que es External Beam Radiotherapy, Brachytherapy, que es una forma de radioterapia que luego hablaremos, que la radioterapia forma parte de los tratamientos radicales del cáncer de próstata. Y cuando decimos radicales, quiere decir que es un tratamiento que cura, ¿vale? Y que está al mismo nivel que puede estar la cirugía, que es esta parte de aquí. Y que además, en casos de alto riesgo o de muy alto riesgo, que son tumores localmente agresivos, localmente avanzados, da la casualidad que el tratamiento de elección es la radioterapia externa, combinada con tratamientos hormonales, con una intensificación a veces de tratamiento hormonal, o incluso, ya con resultados ahora actuales muy recientes, ya se está contemplando también hacer en un primer escalón, en un primer tratamiento, administrar quimioterapia. O sea que la radioterapia, primer mensaje, la radioterapia cura, la radioterapia se administra de forma radical, incluso en pacientes que no han estado operados. Otras veces lo que tiene que hacer la radioterapia es complementar lo que se ha hecho en la cirugía. Es decir, se ha hecho una prostatectomía radical, puede ser que haya quedado enfermedad en los márgenes, puede ser que tenga factores de mal pronóstico y este paciente ya sabemos que puede tener un alto riesgo de recidiva, de que vuelva a aparecer la enfermedad y por lo tanto con la radioterapia podemos disminuir este riesgo, ¿vale? O sea, la radioterapia externa en este caso tiene una función tanto como tratamiento primario, como tratamiento exclusivo o como complemento a la cirugía. ¿Y cómo funciona la radioterapia? Pues la radioterapia no quema, sí que provoca una inflamación, igual que puede provocar pues, una quemadura, ¿no? Una abrasión. La radioterapia lesiona directamente las cadenas de ADN y lo puede hacer, como he dicho, directamente o lo puede hacer de forma indirecta, transformando las moléculas de agua, hidroxilando las moléculas de agua y al estar en el entorno donde está el DNA diferente, va a lesionar de forma indirecta la cadena de ADN. ¿Qué pasa con las células? Las células que han estado lesionadas por las radiaciones ionizantes intentan repararse, tienen unos mecanismos de reparación, intentan volver a surgir esta doble cadena de ADN. Habitualmente, los tejidos sanos tienen mayor capacidad de reparación y van a hacer una reparación más correcta, más perfecta. En cambio, los tumores, las células son más imperfectas, los mecanismos de reparación son más imperfectos y van a quedar con un ADN lesionado, un ADN transfigurado, porque las bases del ADN estarán intercambiadas, van a quedar con mutaciones y es más posible que mueran. Y así es como funciona la radioterapia. Lo que pasa es que provoca una reacción inflamatoria y eso puede dar lugar pues, a una lesión también de los tejidos sanos, que después ya hablaremos, porque las dosis de los tejidos sanos pueden tolerar dosis de radioterapia determinadas. Dentro de la radioterapia hay dos grandes grupos de tratamiento. Uno es la radioterapia externa y lo otro es la braquiterapia. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian básicamente en a qué distancia está la fuente de irradiación. La radioterapia externa, la fuente de irradiación está en esta zona del cabezal del acelerador lineal. Actualmente toda la radioterapia externa se está administrando con aceleradores lineales de electrones o bien con máquinas aceleradoras de protones, ¿vale? Que esto es una cosa más novedosa que hablaremos un poquito al final. Esto es un acelerador lineal, esta es la mesa de tratamiento, el acelerador lineal gira alrededor del paciente y va administrando, van inyectando los haces de radiación y la radiación va penetrando por diferentes puntos del paciente para focalizarse en el centro de la próstata. Estos aceleradores lineales además llevan sistemas de imagen que hacen unas imágenes como unas radiografías, también pueden hacer una imagen tomográfica como un escáner que nos van a ayudar a verificar el posicionamiento del paciente antes de cada sesión. El otro gran grupo dentro de la radioterapia de administración de radiaciones es la braquiterapia. A diferencia de la radioterapia externa, en la braquiterapia el material radioactivo, y aquí lo pueden ver en forma de semillas, está en contacto con el tumor, está dentro del órgano y en el caso de la próstata, estas semillas se implantan dentro de la próstata, ¿vale? Y este es el concepto de braquiterapia y radioterapia externa.
Esta sesión me parece también interesante y me da pie a poder explicar realmente qué es lo que hace el oncólogo radioterápico, a qué se dedica un oncólogo radioterápico, cuál es el papel del oncólogo radioterápico. Y además otra cosa importante, cómo es un proceso de radioterapia y todos los profesionales que intervienen en este proceso de la radioterapia, desde que llega el paciente a nuestra consulta hasta que se administra el tratamiento en las unidades de tratamiento con los aceleradores lineales o cuando se realiza la braquiterapia. El oncólogo radioterápico ha de saber oncología, evidentemente, conoce los tratamientos del cáncer de su área de especialización, ya sean sistémicos, quimioterapias, hormonoterapias y demás, pero él está especializado sobre todo en radiaciones, que es lo suyo, ¿vale? Entonces, lo primero que va a hacer el especialista, el oncólogo radioterápico, es realizar una visita, una primera visita al paciente para conocer al paciente. No nos tenemos que olvidar que los tumores están dentro de un paciente, no tratamos solo tumores. Y tenemos que conocer pues, si el paciente, la edad que tiene, cuál es su estado general, si tiene más enfermedades asociadas, ¿vale? O sea, esto es importantísimo, qué fármacos toma habitualmente. Debemos tener toda la información que hace referencia al tumor, cómo es ese tumor, cómo es el tacto rectal, si es duro, si es blando, si tenemos evidencia de que haya salido de la cápsula, cuál es su extensión local, cuántos cilindros salieron positivos en la biopsia, cómo fue la resonancia, ¿vale? Para tener información de cómo de agresivo, de cómo de grande es este tumor. Y a partir de aquí, pues tenemos toda una serie de guías, toda una serie de conocimientos que nos van a permitir definir el volumen de irradiación, ¿vale? En esta imagen pueden ver en naranja lo que sería un corte de un escáner, ¿vale? Nosotros, sobre el corte del escáner que se les hace a todos los pacientes que van a hacer radioterapia, hacen un TAC de simulación para definir corte por corte en este TAC lo que tenemos que irradiar. Pues aquí pueden ver que nosotros vamos a diseñar corte por corte, vamos a definir dónde está la próstata. En función de la agresividad vamos a dejar un margen de seguridad para ver, para cubrir las posibles salidas de alguna célula fuera de esta próstata en continuidad. Y además tendremos que dejar unos márgenes de seguridad porque la próstata tiene un cierto movimiento y porque los pacientes, los humanos, no nos estamos quietos porque respiramos y puede haber pequeños milímetros de movimiento durante toda la sesión de radioterapia. Y todo esto lo vamos a tener en cuenta. Además, vamos a definir dónde está el recto, dónde está la vejiga, para controlar todos los órganos de riesgo que están alrededor. Pues bueno, corte por corte vamos a definir pues estos volúmenes, ¿vale? Todo esto de aquí es la próstata, esto que tenemos aquí señalado serían las vesículas seminales, esto sería el recto, esto es la vejiga, esto es la uretra y este es el volumen que hace, que engloba lo que serían las áreas ganglionares, porque sabemos que los tumores de próstata, si son muy agresivos y alguna célula o hay riesgo de que alguna célula haya escapado de la próstata, la primera zona que va a invadir son las áreas ganglionares, los ganglios. Y en algunos tumores se han de detectar también estos ganglios. Una vez nosotros ya tenemos definidos los volúmenes, después lo que vamos a tener que indicar es la dosis que queremos administrar en estos tumores. ¿Vale? La medida de dosis de irradiación que utilizamos es el Gray. ¿Vale? Entonces, cada tumor lo vamos a tratar con un número determinado de Grays y lo vamos a tratar en un número determinado de sesiones, que es variable porque actualmente hay diferentes esquemas de radioterapia. ¿Vale? Las dosis que vamos a administrar van desde 60 Grays hasta 80 Grays, ¿vale? Pero van a estar en función de la dosis que administremos por sesión. Uno de los fraccionamientos que utilizamos actualmente con más frecuencia son 20 fracciones de 3 Grays, pero también estamos utilizando 28 fracciones de 2.5 Grays, ¿vale? Son diferentes dosis, pero tienen diferente efecto biológico porque estamos administrando diferentes dosis por sesión. En función de las características del tumor, en función de las características del paciente, nosotros vamos a escoger uno de los fraccionamientos y la dosis que ya están aceptadas, que están publicadas y que son las que utilizamos todos los oncólogos radioterápicos que trabajamos basándonos en la evidencia científica.
Dosis de tolerancia. Nosotros también vamos a indicar qué volumen de la vejiga o qué volumen del recto permitimos que reciba una dosis determinada de irradiación. ¿Vale? Sabemos que volúmenes pequeños de la vejiga, volúmenes pequeños del recto que están en íntimo contacto con la próstata, toleran una cierta dosis de radioterapia. Entonces, lo que vamos a intentar es irradiar de la forma más precisa para que este volumen, que se irradia con dosis similares a lo que se irradiará la próstata, que es lo que queremos erradicar, lo que queremos destruir, las células tumorales que están dentro de esta próstata, pues intentamos que este volumen sea el mínimo posible. Cuando nosotros ya definimos estos volúmenes de irradiación, todos los pacientes, al menos en el centro en el que yo trabajo, pasan por una sesión de revisión, una sesión que en inglés es el peer review. Entonces, todos los oncólogos radioterápicos, tanto los especialistas en cáncer de próstata como especialistas en otras localizaciones tumorales, supervisamos y damos el visto bueno para este tratamiento. ¿Por qué? Porque nos aseguramos de que se han definido bien los volúmenes, nos aseguramos que se han hecho de acuerdo a las guías, como indican y recomiendan las guías, y si no es así, justificamos públicamente porque hay modificaciones, ¿vale? Con eso intentamos que todos los pacientes reciban un tratamiento de radioterapia homogéneo independientemente del el especialista que vaya a ser el responsable de su tratamiento. Una vez llegado a este punto, ya pasamos al procedimiento de planificación de la radioterapia, en las que van a colaborar técnicos de radioterapia dosimetristas y radiofísicos. Ellos van a escoger cuál es la mejor técnica de irradiación. En radioterapia externa actualmente hay diferentes técnicas. Una es la radioterapia IMRT, que quiere decir radioterapia con la intensidad del haz modulada, Intensity Modulated Radiotherapy, que ahora les explico en qué consiste. Este es el cabezal del acelerador lineal que antes les he mostrado. Este es el haz de irradiación que va a pasar a través del colimador y va a salir de la máquina para ir a actuar sobre el paciente. Habitualmente, este haz de irradiación va a ser cuadrado, con una divergencia a medida que se aleja de la zona donde está la fuente de irradiación. Pero claro, los tumores no son cuadrados y actualmente disponemos de unos sistemas, unos colimadores microláminas que lo que van a hacer que se van a ir moviendo y se van a adaptar de forma geométrica al tumor. Pero no solo eso, también estas láminas durante la irradiación se entrecruzan en el camino del haz de irradiación y eso va a crear diferentes fluencias que nos permiten no únicamente adaptarnos de forma geométrica, sino también adaptar nuestras dosis para proteger al máximo los órganos de riesgo, básicamente la vejiga y el recto. La intensidad modulada, pues el haz de irradiación va a penetrar en el cuerpo del paciente por diferentes entradas que vienen marcadas por todo esto que les señalo aquí, hasta converger en la zona a tratar, que es la próstata. Y este color más rojo quiere decir que estas son dosis altas, estas zonas más azules son dosis moderadas o bajas que los tejidos sanos pueden tolerar perfectamente y pueden reparar entre sesión y sesión, ¿vale? Esto que ven aquí es una distribución de dosis y es lo que constituye la dosimetría. Una vez esta dosimetría está realizada, el radiofísico va a valorar si puede optimizarse más y llegará hasta el máximo de optimización y a partir de aquí aprobará la dosimetría. Otra de las técnicas actuales con las que irradiamos y tratamos el cáncer de próstata es la radioterapia volumétrica, también modulada. Es parecida a la intensidad modulada, pero lo que utilizamos son arcos de irradiación. Entonces, la máquina, el acelerador, va girando alrededor del paciente y va irradiando a medida que va girando. Ya no va haciendo paradas cada X grados, sino que lo hace todo de forma seguida. Habitualmente se están utilizando dos arcos, uno por este lado y otro por el otro. Este tratamiento respecto a la IMRT puede conseguir pues, adaptarse mucho mejor a la próstata, pero además permite hacer unos tratamientos más rápidos, lo que implica que el paciente tiene que estar menos tiempo sobre la camilla del acelerador lineal, que no deja de ser incómodo y que a veces, como están en unas condiciones que tienen que
aguantar al máximo la orina para que la vejiga quede fuera del campo de irradiación, a veces pues eso les puede incomodar. Pues les he hablado antes de las diferentes sesiones que se están utilizando, el número de fracciones que utilizamos para irradiar la próstata. Pues también que sepan que hay una nueva técnica, bueno, ya en los últimos 10 años se está realizando, que es la radioterapia esterotáctica, que corresponde a las siglas SBRT, Stereotactic Body Radiotherapy. Es un tipo de radioterapia externa, también muy similar pues, a la volumétrica, de intensidad modulada, pero es muy precisa, preparamos al paciente en unas condiciones de muy alta precisión, con una sonda vesical para tener muy clara dónde está la uretra, con balones endorrectales para fijar la próstata y evitar que se mueva prácticamente cero. Y esto nos permite reducir el tiempo de tratamiento a solo 5 sesiones. 5 sesiones en las cuales administramos una dosis más alta de lo habitual, ¿vale? Que van entre 6.2 a 8 grays, ¿vale? Y estos pacientes se suelen tratar con 5 sesiones, habitualmente a días alternos. El tipo de paciente o el grupo de paciente que actualmente es aceptado tratar con este tipo de radioterapia son aquellos pacientes de bajo riesgo o de riesgo intermedio favorable. Una vez también tenemos nosotros la dosimetría, el oncólogo radioterápico cuando ya recibe esa dosimetría, ese plan de tratamiento óptimo, además de revisarlo, también lo que tiene que evaluar es esta gráfica de aquí, que es lo que llamamos histograma dosis-volumen. Esta es una gráfica en la cual podemos ver en estas líneas, son las que corresponden a los órganos de riesgo, el recto y la vejiga, y lo que nos permite ver es que el volumen de vejiga o el volumen de recto que se irradia a dosis altas, a lo que sería el 100% de la dosis de prescripción, es decir, aquella dosis que vamos a administrar para matar las células dentro de la próstata, pues que el volumen de este órgano de riesgo sea el mínimo posible. Y como ven, no llega prácticamente, en este caso, ni a 5 centímetros cúbicos, ¿vale? Cuando nosotros vemos que es correcto, la dosimetría también consideramos que es correcta, nosotros aprobaremos el tratamiento, el plan de tratamiento, y ya el paciente podrá ser avisado para empezar la radioterapia. Cuando dejamos ya este punto del proceso de radioterapia, el siguiente ya es llegar a las unidades de tratamiento y administrar la radioterapia planificada. Y de ello se encargan los técnicos especialistas en radioterapia, los TER, ¿vale? Y además, la radioterapia que actualmente se está administrando es una radioterapia que llamamos IGRT, Image Guided Radiotherapy, y que quiere decir que es una radioterapia guiada por imagen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de cada sesión de radioterapia, en la misma unidad de tratamiento se van a realizar unas imágenes. En este caso lo que ven aquí son imágenes radiográficas, en la cual vamos a definir unas estructuras óseas o bien unos marcadores fiduciales. A veces podemos utilizar la inserción de marcadores dentro de la próstata y esto se hace previamente para después ajustar nuestro tratamiento en función de donde estén localizados estos marcadores y con eso centrarlo al milímetro. O bien lo que vamos a hacer es una imagen tomográfica, como un TAC, y lo que vamos a hacer es comparar cómo está la próstata, cómo está posicionado el paciente, cómo está la vejiga, cómo está el recto, compararlo con el TAC que hicimos antes, inicialmente, para nosotros preparar el tratamiento. Vale, entonces les explico. Este paciente en concreto, previamente le habíamos puesto marcadores fiduciales, marcadores intraprostáticos, son marcadores de oro, que se los colocamos con los pacientes con anestesia, ¿vale? Y que nos van a servir para fijar, para registrar el TAC de planificación con esta imagen previa a la radioterapia, asegurarnos muy bien que estamos en el sitio adecuado, ¿vale? Pero también miramos que el recto y la vejiga estén en las mismas condiciones con las que hemos preparado y hemos hecho todo el estudio dosimétrico. En este caso, este paciente, esta rayita verde que ven aquí, ¿vale? Es cómo estaba el recto el día que preparamos el TAC de simulación.
Y cuando llegamos el día para empezar el tratamiento, vemos que el recto está muy dilatado y muchas heces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pedirle al paciente que baje de la unidad de tratamiento y que por favor intente ir al baño, o si es necesario tenemos que poner algún enema, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque intentamos administrar unos tratamientos lo más precisos posibles. Una, para tratar con las dosis adecuadas del tumor, ¿vale? Y otra, para lesionar lo mínimo posible o evitar que el riesgo de tener efectos secundarios sea el mínimo posible. Y esto es lo que llamamos una radioterapia guiada por imagen, y en este caso tiene las dos cosas, guiada por imagen y guiada por marcadores. Durante todo el tratamiento, los técnicos de radioterapia van a hacer el seguimiento del tratamiento, enfermería va a hacer un seguimiento y nosotros vamos a hacer unas visitas periódicas para controlar cómo va el tratamiento, para supervisar estas imágenes que han hecho diariamente en la unidad de tratamiento y ver que está todo correcto, pero además controlar esos síntomas que puede dar la radioterapia durante el tratamiento. Pueden notar que van más a menudo a orinar, que tiene algo de escozor, irritación en el ano, pueden haber diarreas, pueden haber un aumento de la frecuencia para ir de vientre, ¿vale? Y esto es lo que llamamos a toxicidad aguda. Entonces, para ello vamos a dar una serie de tratamientos si son necesarios y una serie de medidas dietéticas, higiénico-dietéticas. Muy importante, siempre lo decimos, beber mucho líquido, hidratarse muy bien y ya esto de por vida. De por vida, ¿por qué? Porque a veces hay pacientes que toleran muy bien el tratamiento o que tienen algo de molestias que habitualmente son leves, moderadas, acaba el tratamiento, pasan los años, el tumor está perfecto, todo está ok, el PSA ya no marca o marca poco y un día aparece que sangran por la orina. Y la temida cistitis rádica que puede aparecer años después de haber acabado un tratamiento de radioterapia y que muchas veces coincide porque el paciente ya no se acuerda de que es importante hidratarse, muchas veces pues ya llegan, ¿no? Pasan los años, se hace mayor, puede controlar peor la orina, pero no por el tema del tumor, sino por un envejecimiento pues, de la vejiga, de los esfínteres, beben menos agua porque si no eso puede interferir pues, con toda la relación social, el salir de casa y puede pues, tener ya retención de orina, se puede infectar, se infecta, empieza a tener infecciones de orina, acaban sangrando, rompiéndose estas venitas. La radioterapia a nivel de la mucosa de la vejiga forma unas venitas muy frágiles, uno que llamamos telangiectasias, que son unas arañas vasculares. Si la orina es muy concentrada, si lleva alguna arenilla, si lleva alguna piedrecita, o si la orina se retiene, está muy concentrada, se infecta, estas venas se rompen y sangran. Habitualmente, si es leve este sangrado, teniendo una ingesta de líquidos abundante, en 24-48 horas se resuelve, pero si no, a veces hay que intervenir, el urólogo tiene que realizar una cistoscopia y quemar estas venitas. Lo mismo puede pasar en el recto, podemos tener, perdón, esto es la vejiga, que es la cistitis actínica, esta es la parte del recto que les estaba señalando mal, ¿vale? Estas son las venitas a nivel de vejiga y estas son las venitas a nivel del recto. Pues lo mismo puede pasar en el recto. En el recto podemos tener una rectitis crónica. Todo está perfecto, un día va de vientre pues un poquito estreñido, tiene que hacer fuerza, se rompe esta venita y sangra, ¿vale? ¿Hay tratamiento para esto? Evidentemente. Todos los tratamientos, por muy mínimos que sean, todos tienen un riesgo de tener efectos secundarios. Lo importante es informar al paciente que puede tenerlos. Lo importante es informar de qué porcentaje de efectos secundarios se ha estimado que puede tener después de una radioterapia. Y lo importante es detectarlos en fase precoz y que el oncólogo radioterápico tenga la información para poner en marcha todos los tratamientos a realizar. Y con eso, pues a veces es cuestión de paciencia, de unos meses, pero habitualmente se resuelven. Otro de los efectos secundarios temidos cuando se habla de radioterapia es la aparición de segundas neoplasias, la aparición de segundos tumores. Señores, las radiaciones provocan o hacen que haya mutaciones y que aumente el riesgo de tener segundos tumores. Y eso es cierto, pero también los quimioterápicos. Entonces hay que poner en una balanza el beneficio y el riesgo de los tratamientos. Sí que es verdad que está estimado pues, que el hecho de realizar una radioterapia puede aumentar el riesgo de aparecer tumores, multiplicar este riesgo
de la población por 1.6, 1.7, 1.8. Pero sí que es verdad que en todos estos estudios que se ha estimado este aumento de riesgo, no se tiene información de qué enfermedades tenían aquellos pacientes, qué factores de riesgo para padecer otros tumores tenían. Y en muchos tampoco nos consta o se han hecho los estudios en función de la edad. Hay que tener en cuenta que el cáncer de próstata sobre todo afecta a hombres en edad más avanzada. Sí que es cierto que cada vez se están diagnosticando en edad más joven, sobre todo porque se hacen los análisis del PSA. Y también es cierto que hay un porcentaje de pacientes en los que hay un cierto componente genético y que son pacientes con unas mutaciones que los disponen a tener mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Pero pensar que sobre todo el cáncer de próstata actualmente mayoritariamente afecta a pacientes, a hombres por encima de los 60-65 años. Pasamos de la radioterapia externa y ahora unas nociones de braquiterapia de próstata. La braquiterapia de próstata, como antes he comentado, se caracteriza porque el material radioactivo, la fuente radioactiva no está fuera del paciente, sino que vamos a colocarlo dentro del paciente. Existen dos tipos de braquiterapia de próstata que se puede administrar. Una es la braquiterapia de próstata que llamamos de baja tasa, en la cual se van a insertar unas semillas sobre todo de yodo 125, también puede ser de paladio 103, pero en nuestro país no suele utilizarse, mayoritariamente, por no decir todas, es de 125, también podrían ser de cobalto como para radioterapia, para braquiterapia de alta tasa, pero la de baja tasa predominantemente es yodo 125. ¿Cómo se hace este tratamiento? Pues este tratamiento se hace con el paciente en posición como de litotomía que llamamos, como las señoras cuando van de parto, con un control ecográfico y se inyectan, se insertan unas agujas a través del periné hasta llegar a la próstata, ¿vale? Y luego se van a introducir unas semillas, se van a cargar con unas semillas que van a quedar dentro de su próstata. Estas semillas van a quedar de por vida dentro de la próstata. Estas semillas luego no hay que hacer ningún tipo de intervención para retirarlas, se van a quedar aquí. Son semillas de baja actividad que van dejando la radiación poquito a poco a lo largo de aproximadamente 8 meses, con una bajada de la intensidad de todo el implante del 50% a los 2 meses, para luego poquito a poco ir dejando esa irradiación. ¿Vale? Por tanto, los pacientes que son tratados con braquiterapia de baja tasa, con yodo 125, van a ser portadores de un material radioactivo, pero es un material radioactivo de muy baja actividad y que prácticamente el cuerpo del paciente ya está frenando. No tiene por qué haber riesgo para su entorno, aunque sí que es verdad que les recomendamos que tengan una serie de precauciones para evitar pues, el que haya algún foco de radiación un poco por la radiación ambiental, por encima de la radiación ambiental. El otro tipo de braquiterapia es la braquiterapia de alta tasa, que el isótopo, el material radioactivo que se utiliza es el iridio 192 o bien el cobalto 60. La técnica es muy similar. La diferencia es que cuando ya están clavadas todas las agujas, en vez de cargarlas con semillas, lo que vamos a hacer es conectarla a unos cables que se van a poner en contacto, en conexión con un proyector de fuentes radioactivas. Entonces, cuando nosotros programamos esta máquina, después de hacer todo el estudio también dosimétrico en la braquiterapia, estas fuentes radioactivas van a pasar por estos conectores hasta las agujas, hasta llegar a las posiciones adecuadas dentro de la próstata. Van a actuar durante 10-12 minutos, a veces 15 minutos, en función de cómo estén las fuentes de activas, y luego estas mismas fuentes radioactivas van a volver por el mismo camino para volver a introducirse dentro del proyector de fuentes, que es un contenedor que está blindado y que no deja que haya irradiación fuera, ¿vale? Por lo tanto, el paciente al cual se le practique una braquiterapia HDR de alta tasa no va a llevar material radioactivo una vez realizado el tratamiento, ¿de acuerdo? Vale, esto es un poquito más de detalle de lo que he comentado. Esto sería el ecógrafo que va a estar dentro del recto. Con el ecógrafo vamos a ver continuamente dónde está esta próstata.
Vamos a insertar las agujas. Este es un aplicador que se conecta a la aguja y aquí van las semillas de yodo que las van a ir entrando en la posición que hayamos estimado. Las semillas, como pueden ver, son muy pequeñitas, ¿vale? Y este sería el proyector de fuentes que he comentado anteriormente, donde se va a ubicar el iridio y que va a pasar a través de los conectores cuando nosotros hayamos programado el tratamiento de alta tasa. He de decirles que todos los procedimientos de radioterapia son interdisciplinares. Como habrán visto en la radioterapia externa, estaba el oncólogo radioterápico, estaba el técnico de radioterapia, estaba el dosimetrista, estaba el radiofísico. Todos contribuyen a que el tratamiento que se va a administrar a las unidades de tratamiento sea el de máxima calidad. Bueno, pues esto es el quirófano en un implante de braquiterapia de alta tasa. Aquí ven al físico, también otra física, un técnico de radioterapia, enfermería, que también es muy importante, y esta de aquí soy yo, oncóloga radioterápica y un médico residente a mi lado realizando todo el implante. Cuando realizamos el implante también definimos la próstata, en este caso con el ecógrafo, se realiza el estudio dosimétrico y vamos indicando en qué posiciones hay que dejar las semillas. A medida que depositamos una semilla dentro de la próstata, vamos modificando este estudio, esta distribución de dosis en función del sitio en el que se haya quedado la semilla una vez colocada, porque a veces puede haber un cierto desplazamiento. Pues nosotros vamos optimizando el tratamiento a medida que vamos depositando las semillas. La braquiterapia, la radioterapia externa, podemos decir que todos los pacientes con cáncer de próstata, prácticamente todos, excepto poquitas excepciones, pueden tratarse con radioterapia externa. La braquiterapia son en casos seleccionados. La braquiterapia con semillas habitualmente está indicada en pacientes de tumores de bajo riesgo o de riesgo intermedio favorable y se suele administrar como un tratamiento exclusivo. La braquiterapia de alta tasa la estamos utilizando más, sí que se puede aplicar como tratamiento exclusivo, realizando 2 sesiones de tratamiento en un implante, pero sobre todo se utiliza para aumentar la dosis dentro del tumor, dentro de la próstata. ¿Por qué? Porque la escalada de dosis ha comportado un aumento del control local, del control bioquímico, es decir, al realizar la combinación de radioterapia externa y una escalada de dosis que se puede hacer con radioterapia externa o bien con braquiterapia, pero que con braquiterapia esta escalada es superior, estamos destruyendo más células tumorales. Estamos contribuyendo a tener mejores resultados a nivel local, ¿vale? Por eso se utiliza la braquiterapia muchas veces como BUS, que llamamos nosotros, como escalada de dosis después de una radioterapia externa en tumores de riesgo intermedio desfavorable o de alto riesgo. Pero sí que la indicación de realizar todo el tratamiento con radioterapia externa o bien la combinación está en función de cuestiones técnicas, así como cuestiones del paciente, detalles de cómo está el paciente, en qué situación se encuentra el paciente y también, evidentemente, las características del tumor. Otra de las características importantes de la radioterapia es que con mucha frecuencia tenemos que administrarla conjuntamente con tratamientos hormonales que lo que van a hacer es inhibir la producción de testosterona, una supresión androgénica. Y aquí sí que hemos visto que añadir la hormonoterapia a la radioterapia nos permite o se asocia a un aumento de supervivencia, ¿vale? Los pacientes se mueren menos por su cáncer de próstata, pero no es eso, es más, es que además es un tratamiento seguro y lo que hemos visto también es que aumenta la supervivencia global. Por lo tanto, cuando hablamos de radioterapia nos gusta decir que hay una serie de ventajas respecto a la cirugía y es que hay pocas contraindicaciones absolutas, no hay anestesia, no hay un riesgo de posoperatorio. El paciente hace el tratamiento de forma ambulatoria. Existe un riesgo de efectos secundarios, pero que son manejables durante el tratamiento y que la toxicidad tardía, los efectos tardíos que comentaba antes de cistitis, rectitis, la verdad es que han disminuido significativamente al incorporar toda la nueva tecnología. Los resultados oncológicos son equiparables a la cirugía, por lo tanto,
cuando les digan que no van a hacer cirugía, que vamos a hacer radioterapia, no se asusten, no teman, porque también es un tratamiento radical y además es que es un tratamiento que lo hemos consensuado habitualmente en los comités de tumores. Y como les comentaba al inicio, es el tratamiento de elección en los tumores localmente avanzados o inoperables. Y vamos a hablar de presente, presente, futuro. Y es que la radioterapia no únicamente puede actuar o tiene una intención de erradicar el tumor a nivel de la próstata, sino que actualmente también se están administrando tratamientos en pacientes con metástasis. Hasta hace muy poco un paciente con metástasis ya no era tributario de hacer una radioterapia a nivel de la próstata y menos a nivel de una metástasis con la intención pues de nosotros no hablamos de curar, porque siempre pensamos que cuando llegamos a esta fase ya estamos en fase crónica, pero sí erradicar la lesión, la metástasis y retrasar al máximo la progresión de la enfermedad. Y esto lo podemos hacer también por todo el desarrollo de imagen que tenemos. Tenemos ahora unas pruebas con una capacidad muy alta de detectar enfermedad en fases muy iniciales, hablando de enfermedad metastásica. Como pueden ver aquí, esto es un PET con colina, en el cual a un paciente se le detecta una pequeña metástasis única a nivel del fémur y este paciente nos lo han derivado para hacer un tratamiento ablativo que llamamos, es decir, con la intención de erradicar, de destruir las células de esta metástasis a nivel del fémur. En estos pacientes lo que utilizamos son técnicas de radioterapia estereotáctica de CBRT y en este caso tratamos la metástasis con 3 sesiones que se hacen seguidas de 10 grays, ¿vale? Unas dosis por sesión muy alta. Vale, pues después del tratamiento, a los 6 meses de haber aplicado esta radioterapia, como pueden apreciar, la metástasis había desaparecido. Y esto es un mensaje de esperanza a los pacientes, ¿vale? El cáncer de próstata metastásico no está perdido, ni mucho menos. Hay muchos tratamientos a ofrecer. Y hay muchos tratamientos, ¿por qué? Porque también han aparecido muchos fármacos muy eficaces, fármacos que se pueden administrar manteniendo la calidad de vida. La tecnología, cada vez pues la radioterapia es más exacta, más precisa y ya van apareciendo sistemas biomarcadores, que llamamos nosotros, que nos va a permitir seleccionar con mucha más precisión los tratamientos de los pacientes, ¿no? Lo ideal es que cada uno de nosotros tengamos nuestro mapa genético y en función de cómo seamos genéticamente, adaptar los tratamientos, combinar estos fármacos tan eficaces como ahora ya se utilizan, ¿no? Abiraterona, apalutamida, enzalutamida, seguro que les suena, o quimioterápicos, o bien a todo lo que la llegada de que hay de inmunoterapia, ¿no? Que en cáncer de próstata pues todavía no es una realidad como es en el cáncer de pulmón, pero que poco a poco ya estábamos teniendo más conocimiento. Y otro mensaje que me gustaría que les llegara es nuestra dedicación a asistir a congresos, muchos de ellos en fin de semana, que esto a veces no se sabe, ¿no? Te dejas todo el fin de semana para estar pues con referentes, con oncólogos radioterápicos con mucha experiencia, que han participado en los ensayos clínicos. Muchos ensayos clínicos ya se hacen en nuestros centros universitarios. Y esto es importante porque permite adaptar, permite integrar todos los tratamientos de forma más adecuada posible, ¿vale? Y sobre todo participando en los comités de tumores en los cuales el paciente no es ni del urólogo, ni del oncólogo médico, ni del oncólogo radioterápico. El paciente tiene o debería tener la posibilidad de que su tumor, su caso, sea discutido en un comité de tumores de especialistas. Y lo que es también muy importante son los ensayos clínicos, ¿vale? Intentamos participar en ensayos clínicos para que los pacientes se puedan, por una parte, beneficiar de estos fármacos iniciales, que muchos de ellos a priori ya sabemos que pueden funcionar muy bien, pues que se puedan beneficiar de su utilización y a cambio pues la generosidad de los pacientes, de que algunos de ellos saben que posiblemente en su caso no van a funcionar con tanta eficacia como si se hubieran administrado a lo mejor en etapas previas, pero que hacen pues, ese gesto tan generoso, ¿no? De participar en ensayos para contribuir al conocimiento y que futuros pacientes se puedan beneficiar de estos estudios. Y por mí, pues finalizar aquí, darles las gracias a todos los oyentes por estar aquí
y de nuevo pues reiterar mi agradecimiento a GEPAC por darme la oportunidad de divulgar el conocimiento que tenemos sobre la radioterapia en el tratamiento del cáncer de próstata. Muchas gracias. Agradecemos enormemente su intervención, doctora, y a continuación responderemos algunas de las preguntas que nos han hecho los asistentes. Nos exponen un caso en concreto, paso a leerlo antes de hacer las dos preguntas de dicho caso, ¿vale? Comentan, dice, he recibido varios tratamientos con radioterapia a lo largo de los años en la zona pélvica. Retroperitoneal, linfoma no Hodgkin en 2018, braquiterapia en 2016 para cáncer de próstata, en 2020 radioterapia en los ganglios por el cáncer de próstata, más la radiación de las pruebas realizadas durante todo este tiempo. Entonces las preguntas son, primera, me proponen si el PSA llega a 2, un nuevo tratamiento con radioterapia, y comenta o pregunta si no será mucha la carga radioterápica, doctora. Vale, pues la verdad es que este señor ya tiene mucha experiencia en radioterapia, espero pues que le haya sido de utilidad. Cada vez hay más tendencia a ir repitiendo, ir haciendo tratamientos de radioterapia. Entonces hay que diferenciar en que si ahora su PSA se eleva a 2, ver, o por encima de 2, ver dónde está localizada la enfermedad en este momento. Si aparece en una zona que había estado previamente irradiada o si aparece en una nueva zona que previamente no había estado irradiada. Entonces, lo importante es recoger todas las dosimetrías, todos estos estudios dosimétricos, cómo se han distribuido las diferentes dosis de los diferentes tratamientos de radioterapia que ha ido recibiendo. Entonces, esto, si hacemos un estudio global de todos estos tratamientos de radioterapia y conocemos cuál es la lesión que actualmente está produciendo este PSA y qué sería la tributaria de irradiar, nosotros podemos saber si esa zona ya ha estado irradiada previamente, con qué dosis ha estado irradiada y si ahora podemos administrar más radiación sobre esa zona. Es importante tenerla muy bien localizada porque también vamos a tener información de la dosis que han recibido los órganos de riesgo que están a su alrededor. Por ejemplo, puede tratarse de un ganglio a nivel de lo que llamamos el retroperitoneo, que es a nivel abdominal. Entonces es importante pues, conocer si por su linfoma esta zona había estado irradiada y también si hay asas intestinales a su alrededor, que ya hayan estado irradiadas previamente y que nos podría limitar la nueva irradiación. Entonces, no es una cuestión de si ha estado demasiado irradiado, es una cuestión ahora de si esa radioterapia nueva que le proponen va a ser de utilidad y si además es posible realizarla. ¿Vale? Y esto seguro que el oncólogo radioterápico o la oncóloga radioterápica que lo realice va a hacer este estudio previamente a ofrecerle este tipo de tratamiento. Otra pregunta de este caso, comenta, ¿puede que la radioterapia haya influido en la aparición de mi cáncer de vejiga y su recidiva? El cáncer de vejiga sería interesante saber a cuánto tiempo de la radioterapia apareció, pero podría estar relacionado. Tampoco sé si es un cáncer superficial que lo han tratado con una resección transuretral o si ha sido un cáncer infiltrante, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de que haya recibido varias radiaciones puede estar relacionado. Pero una cosa es que tenga un segundo cáncer o una tercera, ¿no? El linfoma, la próstata, la vejiga. Y otra cosa es que sea radioinducido. Nosotros, o lo que es los oncólogos radioterápicos, consideramos que un paciente puede tener un cáncer radioinducido cuando aparece más allá de los 10-15 años, y sobre todo si está en la zona cercana a la irradiación. Pero esto es difícil saberlo, pero sí que podría ser que estuviera relacionado con las radiaciones, ¿vale? También hay que ver si hay otros factores de riesgo, como por ejemplo el tabaco. Bueno, ese sería, pero la radiación sí que puede ser un factor que haya contribuido.
No Y sé si... una última pregunta, ya al margen de este caso que hemos comentado. ¿Otro caso? Y es, Perfecto. no, una pregunta un poco más general. Dice que qué efectos Sí, secundarios puede tener la radioterapia en mi cuerpo a la hora de orinar. a la hora de orinar. Sí, Vale, sí, durante la radioterapia, lo comentaba durante la presentación, lo que pueden notar es un aumento de la frecuencia urinaria. O sea, son pacientes, algunos de ellos que ya tienen una cierta frecuencia, otros no, otros vienen perfectos y notan que a medida que vamos irradiando, que se va inflamando la zona de la próstata, tienen que ir a orinar más a menudo, que aguantan menos, que tienen una urgencia, una imperiosidad que llamamos, ¿no? Que si a veces están llegando a casa y empiezan a notar que se orinan y como el ascensor tarde un poquito se les empieza a escapar y si no encuentran la llave adecuada para entrar en casa, pues a algunos se les ha escapado, ¿vale? Y esto puede pasar. Lo que sucede también es que puede haber un cierto componente de inestabilidad de la vejiga, que esto aparece con los años tanto en hombres y mujeres, ¿no? Que cuando viene ese estímulo de que hay que orinar, es difícil aguantarse, ¿no? Y esto ya es por un problema pues, de la inestabilidad de la vejiga y que hace que el esfínter no esté lo fuerte posible, suficientemente fuerte como para aguantar esta necesidad de orinar. Entonces pueden juntar las dos cosas. Si es unas molestias que aparecen, también puede tener algo de escozor, lo que llamamos una disuria. Igual empiezan a orinar y cuando acaban, ese escozor que duele tanto, ¿no? Como una cistitis, como una infección de orina, esto también puede pasar. Entonces, lo que se ha de indicar es, sobre todo, mucho agua, mucho líquido, hidratarse mucho, porque orinará muy a menudo, pero no tendrá dolor y evitará infecciones de orina. Y si es necesario, pues también administramos pues, algún antiinflamatorio, algunos fármacos que lo que hacen es dilatar todo lo que son las vías urinarias para poder orinar con más facilidad. ¿eh? Habitualmente, si es por la radioterapia, cuando acabemos la radioterapia, poquito a poco esto se va normalizando y ha de quedar igual a como estaba antes de hacer la radioterapia. muy bien, doctora, muchas gracias. Y bueno, vamos a dar por concluido el seminario, aquí finaliza, ¿vale? Muy El bien. seminario que tenía bajo el título El nombre de la radioterapia en el tratamiento del cáncer de próstata. Y agradecemos una vez más a la doctora Sancho Pardo su colaboración, totalmente altruista, como no, y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de GEPAC, así como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Muchas gracias a todos y buenas tardes.